Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy venimos con estas dos figuras que la verdad es que a simple vista se ven unas muy buenas figuras. La verdad no me quiero alargar mucho con la parte inicial del video, así que mejor vayamos directos al video. Hey kid. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a ver estas dos figuras. Algo que me gustó mucho fue que la figura de Powder la compré por Amazon Japón, fue mi primera compra. Ahora voy a empezar a comprar más de esa manera, yo creo. Y la verdad es que la mandaron muy bien protegida, con ese plástico incluso para que no se fuera a rayar el paquete. Uf, no, de verdad me parece una muy buena experiencia comprar desde Amazon Japón. Y la verdad es que sí, me parece que quedan un poco más baratas que comprarlas en las tiendas acá, porque las tiendas acá le suman el porcentaje de ganancia y de verdad no. Son precios demasiado altos. Entonces de verdad me gustó que la figura de Powder trajera esa bolsita, que no sé si la alcanzan a apreciar ustedes aquí, pero ahí se ve que viene como plastificado. Así que bueno, la figura de Denji ya la abrí. De hecho tenía la figura posada y todo. No le había hecho un unboxing porque pensé que no iban a querer verla. Y la verdad es que con la encuesta en Instagram decidieron que este fuera el primer video que voy a hacer. Así que bueno, voy a pasar a sacar las figuras para que puedan ver su articulación y todas sus cosas, porque la verdad es que al menos la figura de Denji me gusta, pero yo no sabía que la figura no traía cabeza intercambiable y ese tipo de cosas. Entonces literalmente la figura que van a sacar ahora de Denji sin la transformación de demonio, yo creo que también la vamos a traer porque esta es solamente la forma demoníaca. Así que bueno, voy a ver cómo soluciono ese tema y cómo compro esa figura. Pero la verdad es que por ahora me voy a quedar con esto en mi colección. Así que pasemos a ver las cajas de cada figura. Bueno muchachos, la primera figura vendría siendo la del protagonista, que la verdad la caja se ve bastante bien. Tiene ahí su accesorio. No sé si logran notar, pero estas figuras ya no traen esa parte de atrás como un fondo para tapar las juntas de la caja cuando uno la cierra, esas como aletas, no sé cómo le llamarán. Por el costado podemos ver una imagen del personaje, por el otro costado el nombre y una letra japonesa, lo más probable es que diga lo mismo. Y por la parte de atrás, unas pequeñas poses del personaje haciendo distintas poses que son características de él, con un fondo y cosas por el estilo para que se vea bien bonito. Así que bueno, no hay mucho que hablar de la caja, tiene todos sus sellos porque son originales, así que las voy a pasar a sacar. Acuérdense que esta caja ya está abierta porque yo ya la había sacado. Y estos tienen una característica, porque ya lo saqué, entonces ya lo sabía, que como no traen el manual viene en la parte trasera de la caja. Es un manual muy básico porque trae varios accesorios, pero todos funcionan de la misma manera, entonces no es una figura de Spider-Man o algo así que trae un montón de accesorios y que funcionan la mayoría de distintas maneras. Estos son muy genéricos para esta figura. Así que bueno, esta es la figura en sí, que consta con una mandíbula intercambiable, el efecto de la corbata, dos par de manos intercambiables y la figura en sí. No trae nada ni nada más de accesorio. Sí me hubiese gustado que al menos le hubiesen puesto una cabeza intercambiable de Itadori. A lo mejor no los brazos y ese tipo de cosas, pero la verdad es que comprar una figura entera de Itadori solamente por la cabeza y para que no tenga los brazos de esta manera es como... no sé. Pero bueno, es lo que hay. Yo quería esta porque generalmente me gusta posarlos, si no es en forma de acción, al menos con algo característico, y esto es lo más característico de cada personaje. Así que bueno, lo voy a pasar a sacar para que veamos sus articulaciones. Bueno, yendo a sus articulaciones, la cabeza gira en 300... Bueno, ya se pueden dar cuenta, la cabeza gira en 360 grados, pero se le cae la mandíbula, porque eso es como un poco delicado, se le cae fácilmente. No sé si en mi figura o todas las figuras vienen de esta manera, pero como que al moverla hacia un costado se empieza a abrir, como que le falta un poco de presión para que quede más presionada. Pero bueno, la figura está bien a pesar de todo. En cuanto a los hombros, mueve los hombros en 360 grados sin ningún inconveniente. Trae esta pequeña articulación como de mariposa que lo ayuda a articular. No es la mejor articulación, pero le ayuda harto para hacer ciertas poses. Entonces, a pesar de todo, está bastante bien. Articulación de muñeca. Eso es lo máximo que puede subir. Eso no me gusta mucho. Yo creo que deberían haberle puesto una mejor articulación aquí para que pudiese llegar hasta arriba. Es como que tuviese un solo punto. Es muy extraño. Gira también sobre su base. Tiene buena articulación, pero siento que podrían haberlo hecho mejor.
Otro defecto que le llegó a mi figura, que no sé si será así de producción y le pasa todo solamente a la mía, es que se le cae con mucha facilidad a esta mano. ¿Por qué? Como que esto debió haber estado un poco más pequeño, entonces al encajar, encajaba con mayor facilidad. Los accesorios de las manos, como ya ven, hay que sacarlo de un costado y del otro. Eso es lo único malo, que hay como sacarlo de ambos lados. Porque van puestos así, con la sierra entre medio. Entonces eso le ayuda. No es compatible con otros tipos de manos, ya que son específicas para esta figura. Para mostrar esto sí. Entonces va a la parte de afuera primero. No sé si lo logran ver ahí, que es la parte de afuera. Voy a dejar esta otra acá porque me estorba. Entonces va a la parte de afuera primero, que pasa toda la sierra hasta el otro lado. Y ahí se pone la siguiente parte en esta mano. Entonces esta mano como que se le cae muy fácilmente. Con la otra no pasa tanto, no, queda como más justa. Es solamente esta y en la parte de acá. La corbata es removible, se puede sacar y poner la otra que trae de accesorio. En el pecho no gira en 360 grados y esta es la única articulación que tiene. Siento que no tiene muy buena articulación de pecho, como que solamente la parte inferior gira en 360 grados. Pero no sé, siento que podrían haberle puesto mejor articulación. Aunque está bastante bien para hacer ciertos tipos de poses que los vamos a ver en un rato más. En cuanto a las piernas, trae estas típicas piernas donde se puede estirar muy bien. Entonces también sirve mucho para hacer ciertas poses. Está bastante bien. 2 puntos de articulación en la rodilla, punto de articulación de muslo, articulación de pies, que trae articulación de tobillo, que eso está muy bueno. O sea, tiene muy buena articulación a pesar de que tiene unas zapatillas muy grandes. Y la tradicional punto de articulación del pie, que es de la punta, que también le ayuda un montón para hacer ciertas cosas. Y no se ve mal, o sea, se ve bastante bien. Es un muy buen punto. En pocas palabras, la figura de articulación está bastante bien. No puedo quejarme en relación a eso, así que mejor vamos a pasar a la siguiente figura de Powder, para después dejarlo con las imágenes de las distintas poses de todos los personajes. Y le hablo un poco más mi opinión de estas figuras. Bueno, y con Powder, ¿qué nos podemos encontrar? Es que es una figura al parecer que trae 4 caras intercambiables, el gato, las armas. No sé cuántas manos traen porque lo más probable es que estén en el área de acá, entonces no lo alcanzo a ver. La verdad es que tiene un muy buen diseño la caja, viene bien protegida, no trae ningún daño ni nada por el estilo. Yo creo que no tengo ninguna caja de SH Figure en tan buen estado. Por este costado podemos ver el nombre de Powder. Por este costado podemos ver el nombre de Power, que en realidad con la pronunciación de ello a veces suena como Powder, pero es Power, con las letras en japonés. Y por este otro costado también, con una imagen del personaje. Por la parte trasera exactamente la misma configuración que la figura de Denji. Está muy linda. Y ahí están todas las caras intercambiables, distintas poses muy características del personaje y ya. Así que mejor vayamos a sacar la figura. Esta figura sí me toca cortarle el scotch, porque la verdad es que no la he abierto. En cambio la figura de Denji ya estaba abierta, como les comenté antes. Entonces aquí sí me costó, o sea no me costó, me tocó abrirla para que ustedes la puedan ver y abrir la caja. Siempre trato de dañar la caja lo menos posible, pero vienen tan aseguradas que se dañan igual un poco. Igual que la figura anterior, esta figura trae sus instrucciones acá, no trae el papelito que estamos acostumbrados a que traiga, que la verdad que está bastante bien porque son bastante simples. Al parecer las manos no se le cambian, o no trae accesorio de mano. Ah, sí, trae un montón de accesorios de mano, ya se los voy a mostrar. Y ya, voy a pasar a mostrarles los accesorios para que sigamos con la figura. Bueno, aquí tenemos la figura, la verdad es que se ve bastante bien. Ahí pueden ver todos los accesorios que trae. Son un montón de accesorios. El gato, los 2 cuchillos, el martillo, el mazo, las 4 caras intercambiables. La verdad es que yo creo que es una figura muy completa, que ya la vamos a ver mejor una vez teniéndola afuera, pero se ve muy bien. Así que voy a pasar a sacar la figura para que vayamos directo a sus articulaciones. Bueno, ya teniendo la figura a simple vista, la verdad es que la figura se ve muy bien, tiene una muy buena apariencia. No sé si le voy a dejar ahora una imagen rodando de cómo se ve, pero tampoco voy a hablar mucho del personaje porque la verdad es que se ve muy bien. Algo característico que hace darte cuenta si una figura es nueva o no de SH Figure es que generalmente en la parte
del pecho trae este plastiquito de fábrica, entonces uno lo tira y ya salió, que es para proteger como la unión y que no se rayen con el movimiento. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, al parecer sin ningún inconveniente. Lo estoy haciendo muy lento porque no quiero dañarlo. Algo que tiene muy bueno es que la parte del pelo tiene su pequeña articulación. Se ve un poco como quebrado el pelo por ese tipo de articulación, pero bueno, o sea, es mejor tener esto a no tener articulación, porque no me gustan esas cabezas tiesas que no dejan articular a la figura. Entonces esto le ayuda mucho para la articulación hacia arriba y hacia abajo. Está muy buena, a mí me gusta. No es la mejor solución, pero está bastante buena. En cuanto a los hombros, vamos a ver si gira en 360 grados. Creo que no. Sí, gira en 360 grados. Gira para el otro costado para no dañarla. Y trae esta pequeña articulación como mariposa. Entonces está muy buena. Trae esta articulación como de la parte de atrás, que es parte del traje. Como que dependiendo de cómo lo ponemos se puede girar hacia arriba y hacia abajo. Está bueno, está funcional. El lado de acá no va pegado al brazo, entonces distinto de la parte de acá. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que esto es lo que yo le decía que le falta a la figura de Denji. Esto le da muy buena articulación al personaje para distintas poses. Articulación de muñeca que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En la articulación de pecho podemos ver que eso es lo máximo que puede bajar, que está muy pero muy bien, es casi una L. Y hacia arriba no puede flectar mucho hacia arriba que digamos, pero no está nada de mal. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede articular, que está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla que le dan muy buena articulación. Trae articulación de tobillo que gira en 360 grados. Y la tradicional articulación de la punta del pie, que está muy buena. También tiene esta zapato ancho o zapatilla ancha, igual que Denji, que eso me gusta mucho. La verdad es que la figura está bastante bien. No sé si podría decir algo en contra de la figura o no, porque me parece que es una muy buena figura. Voy a pasar a dejar las poses con todos los accesorios que traen. Voy a poner distintas poses para que las puedan ver mientras les voy hablando de la figura en sí. La verdad es que las figuras están bastante bien. Yo creo que la de Denji me deja un poco al debe porque no trae muchos accesorios y eso lo limitan ciertas poses a poder hacerla. Algo que no me gustó tanto fue la articulación del hombro. Siento que le limitan mucho para mover los brazos, y al traer pocos accesorios también hay muy pocas poses en los que se pueden hacer. En cambio, con la figura de Power, la verdad es que tiene muchos accesorios, pero muchos. Eso me parece que es algo muy bueno de la figura. La verdad es que te ayuda y te deja hacer muchas poses distintas. La figura es muy dinámica. Eso sí, tiene un detalle, que en la unión como del abrigo, de la chaqueta azul, como es plástica y no es de goma ni tampoco es de tela, hicieron la unión ahí como medias cortadas para poder darle movilidad al personaje. Y eso no me gusta tanto, porque en algunas poses sí se ve como que no pega, como que no queda bien, porque es plástico, entonces no se puede moldear más allá que eso. Pero prefiero 1000 veces eso a que no le hayan dejado buena movilidad. La verdad es que la figura está bastante bien, a mí me gustó. Yo creo que voy a seguir yendo por las figuras de Chainsaw Man de SH Figuarts. La verdad es que estoy contento con cada figura, así que se van a ir directamente a la colección y se van a ver muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen su like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, síganos en nuestra página de Instagram, que va a estar en la descripción del video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hey kid,